Hola, ¿qué tal familia? Me da mucho gusto hoy en esta mañana el poder estar con ustedes en este domingo. Es un placer y un privilegio compartir la palabra en su iglesia, pero antes que nada yo quiero dar las gracias al pastor Alfonso y Rebeca, los pastores Alfonso y Rebeca Herrera, mi hermano, ¿verdad? Por la confianza que me dan de poder llevar la palabra de Dios en este día y en esta mañana. Y a todos ustedes por poder permitirnos llevar un poco de lo mucho que Dios nos ha dado. Porque no tenemos palabras para agradecer las bondades de Dios sobre nuestras vidas en un tiempo tan difícil que estamos viviendo como este. ¿Verdad? Tema que yo quiero hoy tratar en este domingo tiene que ver precisamente con la situación que estamos viviendo. Y yo he titulado este tema Aprendiendo a Vivir. Aprendiendo a vivir en un tiempo difícil, en un tiempo de tribulación, en un tiempo de adversidad, en un tiempo que no estaba agendado en nuestra vida. Digo, porque somos seres humanos que de repente pensamos que tenemos el control de todas las cosas. Cuando de repente creíamos que teníamos controlado, ¿verdad? Nuestra agenda, cuando todo estaba en control y nada se nos había ido de las manos, cuando de repente estábamos en un momento en el que los descubrimientos, las ideologías, nuestros derechos, ¿verdad? Estaban en lo máximo, todos exigiendo derechos, todos pidiendo que se nos respetaran nuestros ideales, nuestras filosofías, un mundo que de repente presumía, ¿verdad?, de un crecimiento científico, económico, social, ideológico y de no sé cuántas cosas. Nos detenemos. Un virus se aparece en nuestra agenda sin ser coordinado, invitado o agendado. Y hace que nuestra vida comience a tener una serie de trastornos. Trastornos que comenzaron, ¿verdad?, hace ya casi 4 meses, si no me equivoco, ¿verdad? Trastornos en los cuales pensábamos que esto iba a pasar en 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y de repente pensábamos en que ya me va a acabar esto. Pues no, aún todavía seguimos en un tiempo de resguardo y de confinamiento. Cuando todos pensábamos que estaba controlado, nos damos cuenta que el ser humano no tiene el control de todas las cosas. Porque la soberanía de Dios está por encima de todo. Y en esto Dios quiere enseñarnos. Dios quiere transmitirnos algo que tú y yo tenemos que aprender. Y una de las cosas que hemos estado aprendiendo en este tiempo, en lo personal, en lo familiar, en la iglesia, es a detenernos y aprender a escuchar la voz de Dios. Estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Es tiempo para detenernos y escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo quiero hoy hablarte de las circunstancias que estamos viviendo hoy en día. Hoy me he estado enfrentando a muchas personas que están enojadas, desilusionadas, frustradas, con temores, con adversidades, ¿verdad? Personas que están diciendo, basta ya, no puedo más, necesito salir, y que estamos incluso cometiendo una serie de imprudencias que están saliendo en nuestra sociedad, ¿sí? Porque no tan solo estamos viviendo una pandemia de salud, sino también una pandemia económica, una pandemia social, una pandemia donde nuestras emociones pareciera ser que están perdiendo el control total de nuestra vida. Yo quiero que me acompañes a el libro de primera carta de Pedro, a Pedro en el capítulo 5, en el versículo 7 al 10. Y yo quiero hablarte de un tema que voy a tocar muy especial, la desilusión. Pero para entrar en este tema, yo quiero hoy que vayas y me acompañes a escuchar lo que la palabra de Dios dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Yo crecí con dos culturas. Primero, la cultura familiar, a donde varias veces decían que los hombres no tienen que llorar y que si llorabas, ¿verdad?, era de nena o era de niñas o era cosas así. O de repente también no tenías que mostrar a las personas tus emociones, que estabas triste o que estabas problemas o que estabas desilusionado, porque era un sinónimo tal vez de debilidad o un sinónimo de inferioridad o de cosas así. También crecí, cuando yo llegué a Cristo a los 18 años, yo crecí con una enseñanza un poco equivocada con respecto a nuestras emociones, porque en varias ocasiones escuché algunos predicadores o algunas personas que incluso asociaban el miedo, la desilusión, la tristeza como pecado. Y yo creo, y la Biblia nos enseña que incluso Jesús lloró. La Biblia nos enseña que hubo un momento que Jesús pasó en el Getsemaní, un momento de tristeza, de soledad, y que podemos llamarle incluso una depresión, antes de ir a la cruz del Calvario. La palabra que hoy yo quiero compartir tiene que ver en el momento en que estamos viviendo. Porque he escuchado a muchas personas que han hablado conmigo que están desilusionadas. Desilusionadas no nada más por el momento que estamos viviendo, sino que se han desilusionado de las personas, de la familia, del gobierno, de las autoridades, y tienen una desilusión total a donde ha desaparecido el gozo del Señor. Y vemos a muchos cristianos que pareciera ser que están entrando en un proceso de amargura, en un proceso de aislamiento que Dios no nos ha llamado a vivirlo como hijos de Dios. ¿Qué es la desilusión? Primero quiero compartir y partir de qué nos dice el diccionario que es la desilusión. Y es una pérdida de esperanza, especialmente de conseguir una cosa que se desea, dice, o de la ilusión de saber que algo o que alguien no es como nosotros esperábamos o como nosotros creíamos que sería. Y quiero hablarte de un hombre en el Antiguo Testamento. Hablar del profeta Elías es hablar de poder, es hablar de autoridad, es hablar de milagros, es hablar del respaldo de Dios en sus acciones. Podemos ver que era un hombre en el Antiguo Testamento, en la primera carta a el libro de Reyes, capítulo 19. Yo quiero que me acompañes y antes de leerla, quiero darte un antecedente de introducción de quién era Elías. Elías era un hombre que tenía una comunión íntima con Dios. Y esta comunión íntima con Dios lo respaldaban los milagros que él hacía con el pueblo de Dios. En un momento en que el pueblo de Dios era endeble, débil, incluso por tantito invocaban a Dios y de repente se alejaban de Dios y eran muy influenciables por el pecado que ellos estaban teniendo a su alrededor. Sin embargo, Elías, en cuanto a su relación con Dios, pudo convencer al pueblo de que Jehová era Dios. El pueblo estaba siendo influenciado por dioses paganos y ajenos de aquella época, ¿sí? Y la Biblia me dice que cuando Elías oraba para que descendiera lluvia, Dios lo respaldaba y lluvia descendía. Había una sequía producto del pecado del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, que
que se apoderó en esta nación, y que Elías oró, y cuando Elías oró, dice la Biblia que lluvia cayó. También me dice la Biblia que cuando Elías oró, ¿verdad? Fuego prendió en un altar de sacrificio, cuando este altar de sacrificio estaba mojado. La Biblia también me dice que Elías convocó a más de 450 profetas de Baal para mostrar el poder, la autoridad de Dios sobre su vida y mostrar que Jehová era Dios. Sin embargo, vemos a un Elías que ante las amenazas de Jezabel, de una mujer esposa del rey de aquella época, ¿verdad? Cambian la dirección del propósito de Dios en la vida de Elías. Y vemos a un Elías que ante unas palabras que ejercieron presión en su vida y que las hizo carne en él, Elías cambió el destino en ese momento de su vida y que Dios tenía para él. La desilusión o el desánimo podemos ver en muchos hombres de la Biblia que se dio y que fue muy común. La mayoría de los hombres de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, podemos ver que estuvieron en momentos de desilusión, de desánimo, de soledad, de desesperanza. Y podemos ver como un ejemplo algunos rapidito. David, un buen momento que él era perseguido por el rey Saúl y que él se decía que prefería estar muerto antes de que Saúl lo agarrara, en el libro de Primera de Samuel, ¿no sabe? ¿Cuántos recuerdan la historia de la vida de Job? Un hombre que le llovió tupido, como dicen allá en mi pueblo, ¿verdad? Y él dijo, ¿por qué no morí en la matriz de mi madre? En Job, en el capítulo 3, versículo 11, usted puede leer esta parte. Un Moisés que ante un pueblo rebelde, un pueblo mal agradecido o ingrato, ¿verdad? Vemos que entra en un desánimo y que se presenta delante de Dios diciéndole, no puedo más. Un profeta también del Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, que se le conoce como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque había un momento en el que él estaba atribulado. En el libro de Lamentaciones usted puede leer esta parte. Jonás, ¿cuántos conocen la historia de Jonás? ¿Verdad? Que Dios le envió a un lugar a profetizar y a llevar el mensaje de Dios para que el pueblo se salvara. Pero Jonás no quería que el pueblo se salvara porque era un pueblo pagano y Jonás conocía la clase de personas que eran. Sin embargo, Jonás no había entendido la misericordia de Dios y ante la presión que tenía del llamado de Dios sobre su vida, un momento de su vida Jonás dijo, mejor sería para mí la muerte. Y por último, Elías, el profeta que en algún momento de su vida dijo también, basta ya, no puedo más, mejor me sería estar muerto. Yo quiero que me acompañes al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Yo quiero leerte solo algunos versículos de esta historia. Te conté cómo Elías había sido un profeta, guerrero, poderoso, con autoridad, que había vivido los tiempos más majestuosos del respaldo de Dios para mostrar al pueblo de Dios que Dios era poderoso. Dios le había sustentado en milagros. Él había visto la gloria de Dios descender sobre su vida, respaldar sobre su vida, pero de repente vemos que Elías mató a más de 400 profetas de Baal para mostrar que Dios era Jehová de Israel y que el pueblo pudiera dejar de desconfiar y de ser fusilánime
entre dioses y seguir a Jehová como el Dios de Israel. Después de que sucede esto, Elías recibe la amenaza de esta mujer llamada Jezabel. Y dice la Biblia, Acab dio a conocer a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Dice, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios, y allí se sentó en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Quiero dejar esta primera parte aquí, en esto. ¿Qué haces aquí, Elías? O sea, vemos a un Elías que tuvo diferentes reacciones ante las amenazas y ante la situación que Elías estaba viviendo. Muchas veces ante las palabras, la opresión, los problemas, las tribulaciones, las situaciones que estamos viviendo, lo primero que a veces queremos hacer es huir. Dice que Acab dijo a Jezabel, la nueva, de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Lo primero que vino a Elías y lo primero que creo que estuvo que no fue correcto es que Elías escuchó una voz diferente de la voz de Dios. Amada iglesia de Tehuacán, hoy en día estamos escuchando muchas cosas. No tan solo estamos escuchando de la pandemia del coronavirus, estamos escuchando de otro tipo de problemas gubernamentales, problemas de seguridad, problemas de violencia, problemas familiares y una serie de cosas que estamos escuchando que pueden hacer que muchos de nosotros, ¿verdad?, dejemos de escuchar la voz de Dios y lo primero que se manifiesta en nuestra vida es tratar de huir de una situación que Dios quiere que tú y yo aprendamos a enfrentarla. Eran las palabras de una sola mujer, no eran las palabras ni siquiera del rey. Incluso fueron las palabras del mensajero de Jezabel el que vino y lo que le dijo a Elías lo que esta mujer quería hacerle a él. Y lo que Elías hizo, dice que, fíjense, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Una de las reacciones que tenemos constantemente ante el peligro, ante la tribulación es, patitas, ¿para qué te quiero? Salimos corriendo en lugar de detenernos y enfrentar la situación que estamos viviendo. Y esto es algo común aún en nuestra cultura. Cuando tenemos problemas, a veces los hijos abandonan la casa. Cuando los padres de repente tenemos problemas, abandonamos también el matrimonio, una de las dos partes. En las empresas también, cuando de repente hay algo que no nos gusta o que escuchamos que no está bien o que de repente alguien sale corriendo. Y en la iglesia,
Muchos de nosotros escuchamos voces ajenas a la voz de Dios, y cuando escuchamos la voz ajena a la voz de Dios, salimos corriendo muchas veces de la iglesia sin escuchar la voz de Dios. La voz de Dios estaba hablando a Elías, pero Elías no la escuchó porque antepuso la voz del enemigo encima de la voz de Dios. Huyó de la situación. Aparte de que huyó, hubo otro sentimiento que tuvo temor. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá. Dice, y se fue. ¿Por qué se fue? Porque tuvo miedo. Salvar su vida. Tuvo miedo de que le dieran cuello. El miedo, muchas veces, una de las cosas que hace también, quiero hablar del miedo más adelante, voy a estar hablando del miedo en una de las predicaciones que voy a dar a la iglesia, porque estoy dando temas para aprender a vivir en la pandemia. Y el miedo a veces es una buena defensa ante el peligro, pero muchas veces es una ausencia completa de Dios. Porque dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera todo temor. Todo temor. ¿Ustedes recuerdan al apóstol Pedro cuando huye de Dios? De Jesús, perdón. Huye de Jesús porque tenía miedo ¿de qué? De que lo agarraran y que lo crucificaran como él. Por eso le negó 3 veces y tuvo miedo. Muchos de nosotros cometemos muchos errores por temor. Porque no estamos confiando en Dios. La Biblia dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Versículo 3 dice, se levantó y se fue para salvar su vida. Tuvo temor. Ahora, algunos de nosotros ante la adversidad, ante los problemas, queremos estar solos, ¿verdad? Pero antes de estar solos, de repente empezamos a pasar un tiempo de desierto. ¿Cuál es el tiempo de desierto? Donde no hay nadie. Nadie está ahí. Nadie está contigo. No ves a la derecha, ves a la izquierda y ves hacia adelante o ves hacia atrás y ves lo mismo. Desierto. Porque es lo que estamos viendo ahorita en una pandemia. Desierto. Dice, si seguimos leyendo, y se fue, versículo 4 dice, y se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Fíjate, en el desierto no había comida, no había agua. ¿Qué hay en el desierto? Hay cansancio, no hay visión, no hay esperanza. Y muchos de nosotros no hemos aprendido a vivir en el desierto, pero el desierto es necesario para fortalecer nuestra fe, también para forjar carácter en nuestra vida. Por eso leía esta carta de Primera de Pedro, capítulo 5, que dice que es necesario que padezcamos un poco de tiempo para que Él ¿qué? Nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea que Dios permite este tiempo, pastor, ¿para qué? Para fortalecer nuestra fe, para madurar en Cristo, para forjar carácter en cada una de nuestras vidas. Escúchenme bien. Entre el propósito de Dios en nuestra vida y nuestro destino final, hay un espacio que se abre llamado propósito. Y ese propósito es carácter. Y el carácter se forja en nuestra vida solo a través de la adversidad. ¿Cómo respondemos ante la adversidad? ¿Cómo respondió Elías? Después de ese tiempo de desierto, dice que pasó a un estado de soledad, agarró y le dijo a su siervo, quédate aquí, no quiero ver a nadie, quiero estar solo. Cuando hay problemas, muchos de nosotros buscamos aislarnos. ¿Es bueno aislarnos? Sí, pero no del todo, porque es bueno buscar ayuda. Y nuestra ayuda, número 1, tiene que venir, dice, mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Él dejó a su criado, se fue y buscó una cueva y se metió en un lugar. Primero se puso en un enebro, ¿verdad?
buscamos estar solo. Mi esposa luego me dice, cuando estoy en problemas, dice, ya te vas a meter a tu cueva. Mi cueva es mi recámara. Cierro las persianas, ¿verdad? Apago las luces, cierro la puerta, pongo seguro, no quiero ver a nadie y buscamos un espacio o un lugar para estar solos, ¿verdad? Él empezó a estar solo y de repente vienen pensamientos que parecieran ser, que son pensamientos más bien que no parecieran ser, sino son pensamientos que no se alinean a la palabra de Dios. Fíjese lo que dijo Elías. Dice, y echándose debajo de un enebro quedó dormido. Y aquí, que luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Dice, entonces él miró y aquí a la cabecera una torta cocida, sobre las ascuas unas vasijas, y comió y bebió, volvió a dormirse, y volviéndose, dice, el ángel del Señor la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Ahora, él se empezó a menospreciarse. En el versículo 4, perdón, me lo salté, fíjate lo que él dijo. Fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Vienen deseos que no son muy buenos y que no son de Dios. Pero no tan solo vienen deseos que no son de Dios. Esto nos habla de depresión, sino también de un menosprecio. Porque él empieza a decirse a sí mismo, no soy yo mejor que mis padres. O sea, no tan solo viene temor, soledad, desilusión, un tiempo de desierto, sino también viene un menosprecio a donde te empiezas a autocalificar como inútil, como no puedes, no sabes, y eso fue lo que hizo Elías. Se empezó a menospreciar y a condenar por lo que estaba sucediendo en su vida. Y entró en un proceso de depresión. La depresión puede ser clínica, pero también puede afectar. El área más que afecta más la depresión es nuestra área emocional. Y al afectar nuestra área emocional, afecta nuestra área espiritual y afecta también nuestra área espiritual. Pero ahí estando, en ese lugar, él trató de esconderse, pero una y otra vez, 2 veces, el ángel del Señor estaba ahí en medio de su adversidad. Cuando pareciera ser que estamos solos, cuando pareciera ser que Dios no está en este momento, en estos 4 meses de la pandemia, yo quiero decirte hoy, en esta mañana, que Dios está ahí para hablarte, para sostenerte, para sustentarte, para alentarte y para decirte que no ha terminado tu propósito en este tiempo, sino que al contrario, este tiempo es un tiempo de crecimiento, es un tiempo de fortalecimiento de tu fe, de madurez en tu vida, de formación de carácter. No es un tiempo para huir, no es un tiempo para salir corriendo, no es un tiempo para aislarte, no es un tiempo. Ahora, si me voy a aislar es para buscar la presencia de Dios, pero Elías se aisló para alejarse de la misma presencia de Dios. Pero quiero decirte algo, la presencia de Dios no se alejó de Elías. Esta parte me encanta, porque dice que aún ahí, fíjate, el ángel del Señor le llevó de comer. Digo, cuando estamos en depresión hacemos 2 cosas. O comemos mucho o dejamos de comer. Y algunos de nosotros hoy estamos haciendo algo así. Yo entro hoy a redes sociales y todos estamos posteando y subiendo y etiquetando nuestras recetas, nuestros postres, nuestras comidas. Y yo digo, híjole, hermano, ¿cómo vamos a salir de esta pandemia? Hay ahí hasta algunos memes a donde no pueden salir ya de la puerta de que engordaron y subieron de peso. Cuando estás en depresión, cuando estás en disolución, el área de comida es algo muy interesante, pero Dios estaba interesado en él, en Elías. Dios estaba allí. Dios no lo había dejado en medio de su depresión, en medio de su dolor, en medio de su desilusión, de sus temores, de sus regadas de paletas. Dios estaba ahí. Punto número 1, Dios nunca te va a dejar. Punto número 2, Dios va a tener siempre misericordia de mí.
Dios tiene misericordia de mí. Digo, o sea, imagínate, él había huido de su responsabilidad como profeta del pueblo de Dios. Y no había huido para apartarse y buscar la presencia de Dios. Había huido para alejarse de Dios porque tenía miedo por su vida. Sin embargo, Dios estuvo en todo momento de su vida persiguiéndolo, aun cuando estaba cansado, aun cuando tenía hambre, porque Él tenía misericordia. En cualquier otro momento, cualquier otra autoridad tal vez te hubiera fulminado. Vemos a un Pedro que cuando había negado a Jesús, Dios se aparece a Pedro y tiene misericordia de él, y Dios le dice y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Porque en medio de la desilusión, ¿verdad? Y el miedo y las tonterías que hacemos y cometemos, el amor de Dios está ahí siempre con nosotros. Tercero, Dios le mostró su poder, pero le enseñó que él había perdido intimidad, porque se había acostumbrado más a su poder que cualquier otra cosa. Quiero leerles esta parte del capítulo 19, cuando Dios le dice que tenga que salir. Él se mete a su cueva después de varias pláticas, varias conversaciones entre Dios y Elías. Dios le dice a Elías: ¿qué haces aquí? Él siempre daba una justificación de todo lo que estaba pasando y de lo que estaba sucediendo, pero hay un momento en el que Dios, en el versículo 11 que quiero leerte, le dice a él: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Ya que vino a él una voz diciendo por segunda vez: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Dios le estaba mostrando su poder y diciendo: yo sigo siendo el mismo, yo sigo teniendo poder. O sea, el problema no es que tú hayas perdido el poder que yo te había dado, sino lo que tú has perdido es intimidad conmigo, porque escuchaste otras voces. Hay muchas voces que están a nuestro alrededor que estamos escuchando, noticias, personas y todo, y cuando escuchamos más otras voces, lo único que queremos es salir corriendo, porque otras voces muchas veces están por encima de la voz de Dios en nuestras vidas. Elías tal vez pudiera haber pensado que Dios ya no le iba a respaldar con su poder, y por eso le dijo: sal. Y vino viento, vino terremoto, y vino una serie de manifestaciones naturales, pero dice la Biblia que Dios no estaba ahí. Porque ¿sabes qué había pasado? Que Elías en todo ese tiempo había perdido la comunión con Dios. Se había acostumbrado a lo majestuoso, al fuego, al poder, a los milagros, a grandes cosas, pero había perdido lo más importante de nuestra relación con Dios: la intimidad, tu relación con Él. Y muchos de nosotros estábamos así antes de la pandemia. Todo era, wow, actividades, agendas, milagros, eventos masivos, números, cosas, pero habíamos perdido el tiempo de intimidad con Dios. Y muchos de nosotros ahora decimos: híjole, es que y ahora la iglesia es diferente. No, la iglesia sigue siendo la misma. Tú tienes que cambiar, tú tienes que entender que Dios está buscando intimidad. Y dice la palabra de Dios que cuando Elías escuchó la voz de Dios, y de repente vino un viento que silbó de una manera apacible, dice que él cubrió con su rostro con sus manos y salió como en señal de decir: Dios, ¿qué he perdido? ¿Qué hemos perdido en este tiempo? ¿Qué hemos dejado de hacer? Elías perdió muchas cosas.
Había perdido la intimidad. Muchos estamos acostumbrados, ¿verdad? O estábamos acostumbrados a fuego, lluvia, ¿verdad? Y algunos de nosotros acostumbrados a escuchar pastores, ¿verdad? De fuego, de lluvia, que avientan el micrófono, que escupen, que tiran y de repente Dios nos lleva a estar en nuestra casa. Y algunos de ustedes están buscando eso en lugar de buscar la presencia de Dios. Cuando Elías se dio cuenta que la presencia de Dios estaba en la intimidad, vino una reorientación, y este es el último punto, una reorientación de su llamado. Regresa a lo que estabas haciendo. Regresen a lo que hemos perdido. Redireccionó su llamado. Le dijo, ¿qué haces aquí? Él dice, regresa porque todavía no ha terminado. ¿Recuerdas tu primer amor en Cristo? Cuando lo más importante era la presencia de Dios, pasar tiempo con Él. Cuando adorabas al Rey y llorabas, cuando levantabas tus manos y no estabas viendo quién estaba a tu derecha y a tu izquierda. Cuando llegabas media hora antes a la congregación, cuando terminaba y muchas veces te querías quedar porque querías más. Regresa a lo importante. ¿Por qué? Porque hay mucho todavía por hacer. Le dijo Elías, regresa, porque lo mejor aún está por venir. Es tiempo de que, como iglesia, podamos hacer un balance de aquello que hemos perdido o que perdimos en nuestra caminar de nuestra vida cristiana. Y darnos cuenta que lo más importante no es lo majestuoso. Lo más importante no es lo colectivo, no es lo ruidoso, sino es lo íntimo, lo que Dios está buscando. Porque Dios nos está llevando a una casa, a un lugar a donde estás, tal vez tú solo con tu familia. Dios te está llevando ahí para hacer de tu hogar, de tu vida, de tu familia, un altar de adoración y de intimidad con Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por enseñarnos a escuchar tu voz y aprender, Señor, que es necesario este tiempo para escucharte a ti, dejar de escuchar otras voces, pero también para reorientar nuestro camino, Señor, y también para reorientar nuestra relación contigo. Algunos de nosotros las perdimos. Algunos de nosotros las cambiamos. Algunos de nosotros nos desviamos. Pero hoy, en esta mañana, venimos delante de ti diciéndonos, aquí estoy. ¿A dónde quieres que yo vaya? Te bendecimos, Señor, y gracias por esta palabra. Gracias, amada familia de Tehuacán, de Huerto del Rey. Que Dios nos bendiga y que esta palabra pueda ser mella en cada